bienvenidos a todos ustedes nuevamente aquí a Almonte Leclerc en este programa llamado Información y Orientación. Como de costumbre, no podemos dejar de señalar que nuestra aplicación usted la puede obtener gratuitamente por Google Play y App Store. Descargue nuestra aplicación, llene todos sus datos y usted tendrá acceso a nuestros artículos, nuestros videos y podrá también gestionar su caso migratorio. Muy bien, las plataformas son Facebook, YouTube, Twitter y Instagram. Allí puede usted encontrar Almonte Leclerc. Bienvenidos. Continuamos con este tema que hemos iniciado, que es el tema de la nacionalidad holandesa. Nos llaman de todas partes del mundo y, ¿por qué no?, de Latinoamérica, con la pregunta y con la inquietud: ¿he perdido mi nacionalidad holandesa? O sea que la pregunta no es cómo obtenerla, como alguien que no la tuvo y ahora la tiene, sino cómo recuperarla, cómo recuperar la nacionalidad holandesa. Este tema lo hemos abordado desde el ángulo, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea. Dado a que los artículos 20 y 21 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, sobre todo el artículo 20, nos dice que a la par de la nacionalidad de un Estado miembro, se crea también la ciudadanía de la Unión Europea. La misma nos da derechos y obligaciones. Entre sus derechos están los derechos de residir, de circular en otros Estados miembros, trabajar, estudiar allí. Es decir, que son muchos los derechos que van a la par con la nacionalidad holandesa. Está pues la ciudadanía de la Unión Europea. ¿Por qué este enfoque? Otra razón por la cual este enfoque de parte de lo que es el derecho de la Unión Europea. Porque hubo un caso, y es el caso conocido por Chévez, el nombre Chévez, pero en realidad eran 4 personas que estaban en este problema de la pérdida de la nacionalidad holandesa. Chévez, Koopman, Abadi y Dubois. 4 personas que se enfrentaron a este problema de la pérdida de la nacionalidad holandesa. Entonces, como ya sabemos lo que dijo o lo que aconsejó el Raad van State, eso usted lo encuentra en un video anterior, porque viene un cambio de ley en lo que es el Rijkswet op het Nederlanderschap, la ley que regula el asunto de la nacionalidad holandesa. Viene un cambio. Ahí vendrá, por ejemplo, este cambio de cómo recuperarla cuando sus derechos europeos, o sea, de la Unión Europea, sean afectados por la pérdida de la nacionalidad holandesa. Vamos a dar un vistazo a este caso de Chévez, conocido por Chévez. Lo que podemos ver aquí es que cuando se analiza el caso, se va a lo que es el marco del derecho internacional, el marco del derecho de la Unión Europea o europeo, y luego va bajando al derecho nacional holandés. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, la Convención para reducir los casos de apatridia. Personas entonces que quedarían sin nacionalidad. La Convención de las Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York en el 30 de agosto del 1961. ¿Qué se busca? Se busca que cuando a una persona se le va a retirar la nacionalidad, que no quede sin nacionalidad. Ahora, eso no quiere decir que no le es permitido a un Estado que forme parte de este convenio o tratado, de que sí en situaciones o en ocasiones pueda retirar su nacionalidad.
Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es en el convenio sobre la nacionalidad, de que el elemento de un vínculo con Holanda, ese elemento es muy importante. Si usted tiene 10 años sin tener ese vínculo con Holanda, sin dar a conocer que Holanda a usted le interesa, ¿verdad? 10 años. Entonces ahí se pierde el vínculo según estos tratados. Dice aquí, la inexistencia de todo vínculo efectivo entre el Estado parte y un nacional que tenga su residencia habitual en el extranjero. O sea que desde ya le digo a los amigos y amigas, es mejor prevenir que lamentar. Si usted tiene años que no viaja a Holanda, dé una señal de vida, mándele un mensaje a la embajada holandesa diciéndole, dame una declaración de que yo todavía tengo la nacionalidad holandesa. Ese vínculo no se puede dejar perder. Entonces, estamos hablando bajo el tema de la recuperación de la nacionalidad holandesa. Seguimos entonces acá. Ese artículo 20 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, no puedo dejar de enfatizar lo importante que es. Se crea una ciudadanía de la Unión. ¿Será ciudadano de la Unión? Toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Es decir, que usted es holandés y también es ciudadano de la Unión Europea. Esto es sumamente importante, tanto para los derechos antes mencionados, como también para sus derechos políticos en la Unión Europea. Seguimos entonces adelante, porque ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que el artículo que facilita el retirarle a usted la nacionalidad holandesa, ese artículo 15, aquí está, y el artículo 6, lo mencionan aquí también en la misma sección, el artículo 6, apartado 1, letra F de la Rijkswet op het Nederlanderschap, y ahí va lo que dispone, y luego el artículo 15. Se posee a la vez, o si posee a la vez, otra nacionalidad, y si tras alcanzar la mayoría de edad establece su residencia principal durante un periodo ininterrumpido de 10 años, durante los cuales posee ambas nacionalidades fuera de los Países Bajos. Esta es una de las posibles situaciones que usted pueda enfrentar. El artículo 5 aquí, 15, perdón, lo registra. Entonces, dado a estas fuentes en el derecho nacional holandés para retirarle su nacionalidad, decimos que tenemos que estar en alerta, porque luego entonces usted la pierde y tiene que comenzar un proceso de objeción. Y eso es lo que vemos en la práctica. Usted recibe una carta de que la perdió, ¿verdad? Y de que usted puede hacer una objeción. Y luego en la carta le hacen preguntas. ¿Tiene usted familia en la Unión Europea? ¿Tiene usted un trabajo? ¿Está usted estudiando? Eso es para ver si usted tiene un vínculo, de lo cual hablábamos anteriormente. Entonces, cuando no hay un vínculo, le retiran, le quitan lo que es la nacionalidad holandesa. Hablábamos también del principio de la proporcionalidad, het evenredigheidsbeginsel. Entonces, viene un cambio de ley en esa sección ahí de la pérdida de la nacionalidad. Entonces, ese cambio de ley que viene, a usted le van a permitir mantener la nacionalidad, no perderla, si tiene ese vínculo con la Unión Europea también. Muy importante eso. Quieren también hacer un cambio en el tiempo, en el plazo. O sea, no 10 años, sino 13 años para perder la nacionalidad. Este es su programa, Información y Orientación, hablando acerca de la pérdida de la nacionalidad. En el día de hoy, ¿qué hicimos en el día de hoy? Recapitulamos lo que dijimos la vez pasada, pero enfocamos hoy en lo que es el caso Chévez. Aquí está el caso Chévez. Ahí profundizamos un poco más. Vimos el cuadro legal internacional, europeo y nacional. Y tratamos de darle tips
concreto de lo que usted puede hacer. Sobre todo la palabra vínculo con Holanda. No se olvide de esa palabra vínculo con Holanda. En la próxima grabación vamos a hablar un poquito de la conclusión de a lo que llegó esta Corte de Justicia de la Unión Europea. ¿A qué conclusión llegó? Porque se le hizo una pregunta a lo que es la Corte de Justicia de la Unión Europea de cómo tratar esos casos. Entonces, esa conclusión es importante. La vamos a poner aquí en pantalla y la próxima vez retomamos allí en esa conclusión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Denos like por YouTube, comparta el video y síganos en las redes sociales. Hasta la próxima. Muy bien, estimados amigos, de vuelta aquí en este su programa Información y Orientación. No se olvide, descargue nuestra aplicación por App Store y Google Play. Se llama Almonte Leclerc. Descárguela ya, llene sus datos y usted tendrá acceso a nuestros artículos, videos, consultas, procesos y mucho más en un futuro cercano. Muy bien. Estamos tratando el tema de la nacionalidad holandesa y sobre todo de cuando se pierde esa nacionalidad holandesa, lo cual es una situación muy fuerte, perder la nacionalidad holandesa. Estamos estudiando este caso, el caso conocido como Chevez, y aquí en este caso conocido como Chevez vamos a ir hoy, como lo prometimos, a la conclusión y luego vamos a dar unos cuantos tips. El artículo 20 del Tratado de la Función de la Unión Europea, a la luz de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro, en este caso Holanda, como la controvertida en el procedimiento principal que prevé con una sujeción a determinados requisitos la pérdida automática de la nacionalidad holandesa, ¿verdad que sí? Entonces la pierde aquí, pérdida que lleva consigo en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes, con inclusión en su caso de los tribunales nacionales, estén en condiciones de examinar con carácter incidental las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y eventualmente de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tunc después la nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de algún documento de viaje. Y así sigue esa conclusión. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver la importancia del derecho de la Unión Europea. Podemos ver que existe también o que debe existir una manera de recuperar esa nacionalidad holandesa que usted ha perdido siempre y cuando sean afectados sus derechos de la Unión Europea, según esta conclusión. Pero en el día de hoy nos basamos en esta conclusión y en unos cuantos tips. Lo primero que usted va a notar es cuando usted vaya a la embajada o el consulado holandés, le van a decir, no le vamos a entregar un pasaporte porque según nuestros datos usted ya no es holandés. Entonces en esa carta puede ser que primeramente le digan, denos su punto de vista. Usted tiene que reaccionar en ese tiempo que le dan, sea en esas 6 semanas que le dan o en 4 semanas que le den, usted tiene que reaccionar. Si no reacciona, entonces ya va a venir una decisión definitiva. Usted ha dejado pasar esa oportunidad de protestar. Si usted también hace la objeción, siempre trabaje con pruebas. No que yo pienso, que sutano, que fulano, no, con pruebas. Mira, tengo allá en Holanda una casa, tengo allá en Holanda un hijo, o mira, tengo un ahorro en Holanda. O sí, yo le mandé a usted una carta antes que el tiempo pasara. Siempre de manera concreta. Entonces, cuando le pase
tiene que actuar. Ese es el primer tips, y hacerlo por escrito, porque de otra manera no habrá constancia de que usted no estuvo de acuerdo con la pérdida de su nacionalidad holandesa. Eso es lo primero. Si ya entra usted en un plazo de objeción, siempre con pruebas, como lo hemos dicho, siempre con pruebas. Existe también el artículo 17 del Rijkswet op het Nederlanderschap, donde usted puede solicitar a la Corte de la Haya de que establezca si usted perdió la nacionalidad o no la perdió. Esa también es otra posibilidad. Piense muy bien lo que usted va a hacer. Por supuesto que tendrá que tener los recursos suficientes para poderse costear un proceso como ese. Por eso es importante saber si tiene las pruebas, ¿verdad? Saber si su caso es rentable. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este su programa Información y Orientación, hablando del tema la pérdida de la nacionalidad holandesa.